vamos a ver el quinto juez llamado Gedeón. El quinto juez, Gedeón, tenía como oficio, antes de ser llamado a juez, un agricultor. Su significado es bien importante. Cada significado de los nombres, especialmente los nombres bíblicos, hermanos, tienen un significado muy poderoso. El significado de Gedeón, ese nombre es guerrero poderoso, el que derrumba, el que destruye. Mire, este Gedeón lo vamos a ver más allá en Jueces 8, versículo 30. Es hijo de Joás y él fue padre, hermano, de 70 hijos. ¡Ja! Tremendo, ¿verdad? Si yo con 4 estoy afligido, con 4. En aquellos años era normal que una pareja tuviera 11, 10, 9. ¿Cuántos tuvo la suegra, amor? 12, un equipo de fútbol y un suplente. Mire, 12. Era normal en aquellos años. Pero mire que este Gedeón, según Jueces 8:30, tuvo 70 hijos. Qué tremendo, ¿verdad? Años como juez o descanso fueron 40. Tenemos referencias bíblicas. Este libro de Jueces le da bastante importancia a este juez llamado Gedeón. Lo encontramos en el capítulo 6, capítulo 7 y el capítulo 8. Son 3 capítulos que habla de Gedeón. Había un opresor. Recuerde que cada vez que Israel desobedecía, abría puertas a un opresor, y en este caso eran los madianitas. ¿Cuántos años estuvieron oprimidos por los madianitas? 7 años. 7 años. Hemos visto la cantidad de años. Cuando Dios levanta a un juez, ¿cuántos años estuvieron el pueblo de Israel bajo el dominio de un opresor? En este caso eran los madianitas. Hoy vamos a tomar el capítulo 6 del versículo 1 al 40. Vamos a leer, por favor, en Jueces capítulo 6. Tome su Biblia. En el versículo 1 dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Esto era normal. Usted va a encontrar que en el libro de los jueces es lo mismo, la misma. Ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Encontramos 2 casos anteriores que la palabra decía los vendió, pero aquí habla los entregó. Cuando usted y yo practicamos el pecado a escondidas, porque muchas veces hacemos las cosas creyendo que nadie los ve, allá en lo secreto, pero el ojo de Dios está viéndonos. Y como el ojo de Dios ve todo, Él lo que hace es apartarse. Y cuando Dios se aparta de nosotros, nosotros somos presa fácil del enemigo. El versículo 2 dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Mire qué tremendo. Aquí Dios nos va a hablar. Pues sucedía, esto es triste. Qué triste es qué triste es sembrar y que otro le robe la cosecha. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban
tres enemigos. Siempre los enemigos van a querer devorarnos a nosotros y van a estar a la espera de destruirnos. El versículo 4: y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asno. Mire, qué terrible que hasta los animales pagaban el precio. ¿Sabía usted que los animales entienden cuando usted le habla? Hay un mal concepto, dicen uno, el único animal que habla es el loro. El loro no habla. No habla. Pastor, sí, dice, ¡hurra, Paquito! No. El loro no habla. El loro repite lo que usted le dice. ¿Me explico? Y le voy a poner un ejemplo. Yo nunca he visto dos loros platicando diciéndole, entonces, loro, ¿cómo te va? El loro le dijo, ¿qué bien, ya me dije cristiano? Yo nunca he visto dos loros platicando. No, a no ser usted. El loro repite lo que usted le dice. Pero bueno, aquí dice que hasta los animales pagaban el precio. Hermano, cuando nosotros le fallamos a Dios, nos llevamos a familias, nuestras familias, amistades y aún nuestros animales. Ajá, ¿está conmigo? Versículo 5: porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venía a la tierra para devastarla. Dios no va a hablar. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Aprendamos siempre en el libro de los Jueces, en los momentos más difíciles, en los momentos de escasez, en los momentos de pobreza, Dios siempre está presto para escuchar nuestro clamor. Sus oídos no están sordos. Él nos escucha porque Él es Dios de misericordia. Ajá. Y cuando los hijos, en versículo 7, de Israel clamaron a Jehová, no iban a llorar a un hombre, a Dios, se iban directo. A causa de los madianitas, aquí viene la divina providencia de Dios. Jehová envió a los hijos de Israel un varón, profeta, el cual le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Voy a detenerme aquí. Muchas veces hoy en día está de moda la gente escuchar que le digan, Dios me dijo que me va a bendecir. Es muy de moda hoy en día. Y a la gente le fascina que le digan, vas a ser próspero, vas a ser bendecido. Y está bien, a quien no. Pero a poca gente le gusta que Dios le reclame o le recuerde que Dios un día lo bendijo y lo ha desechado. Aquí Dios empieza mandando a un profeta y le empieza a decir, Dios, reclamando lo que Dios ha hecho. Piense un momento, cuántas cosas ha hecho Dios en nosotros. ¿Vale la pena retirarnos de Dios? No vale la pena. Jesucristo, cuando estaba en una ocasión, dice que los judíos llegaron a apedrearlo. Y él pregunta y dijo, ¿cuántas cosas buenas he hecho para con vosotros? ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Te puede fallar tu hermano, tu hermana, tu esposa, tu esposo, etcétera, etcétera. Pero Dios jamás falla. Pero el que termina pagando todo siempre es Dios. Es el que despreciamos, es el que minimizamos y lo olvidamos. Y no nos damos cuenta que cuando nosotros olvidamos a Dios, abrimos puertas a Satanás y Él nos zarandea, nos derriba y nos destruye todo. Ahora, yo os hice salir de Egipto, dice el versículo 8, os saqué de la casa de servidumbre,
Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que le afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Mire el profeta lo que está haciendo aquí. A nadie le gusta que le salga un profeta y le digo, ha fallado. Dice el Señor que ha fallado. A nadie le encanta. Dios siempre quiere sacar a luz esas cosas. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, o sea, el padre de Gedeón, y estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Voy a detenerme aquí. Esta enseñanza la voy a dividir en dos partes. Tengo la primera parte y se la quise enviar. La voy a dividir primeramente en la primera parte, que es el llamado de Gedeón. Y la segunda parte va a ser la derrota de los madianitas. Y nos vamos a enfocar en esta hora en ese llamado. Un llamado muy especial de parte de Dios. Israel estaba pasando una vez más. El versículo 1 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Aquí aparece un enemigo llamado los madianitas. Mire, voy a explicar esto, por favor. Y quiero que atesore, si usted tiene en su WhatsApp su enseñanza o lo puede imprimir, mucho mejor. Usted le puede agregar o quitarle, si le parece, no hay ningún problema. Pero aquí aparece un opresor, un enemigo muy malo, que tuvo 7 años dominando a Israel. Dice los madianitas, los cuales eran descendientes de la segunda esposa de Abraham, llamada Sétura. Lo encontramos en Génesis capítulo 25, versículo 1 al versículo 2. ¿Cuál era la primera esposa de Abraham? La primera esposa de Abraham, Sara. No puede olvidarse. Recuerde que tenemos el tiempo de los patriarcas, que era Abraham, Isaac y Jacob. La primera esposa era Sara. Sara muere y Abraham, a los 100 años, más de 100 años, se vuelve a casar. Miren qué viejitos eran, ¿verdad? Tremendos. Más de 100 años y pensando en casarse. Hoy me hablaron y me dijo, hijo, esté preparado, porque doña Marta ya está en las últimas. Ella tiene 94 años en Guatemala. Y me dijo, hijo, esté preparado, ya se le durmió parte del cuerpo. A los 94 años no creo que hoy en día alguien piense casarse. No creo. Y si piensa, no lo va a lograr. Con todo corazón se lo digo. Pero bueno, Abraham se casa con la segunda esposa. Y ahí viene y dice, era un pueblo que vivía, los madianitas eran descendientes de Abraham por Sétura. Vivía en el desierto y que siempre estaba en conflicto con Israel. Allá en Números, no lo leemos por falta de tiempo, en Números 31, del versículo 1 al 20, va a encontrar la historia. Los israelitas lucharon contra ellos, casi los destruyen por completo. Debido a que no los aniquilaron por completo, se volvieron a multiplicar. Dios daba órdenes en aquel entonces. No es que Dios era malo, pero Dios, cuando daba la orden de exterminar a sus enemigos, era matar mujeres, hombres y niños.
Y en algunos casos Dios daba órdenes hasta matar aún los animales. Mire qué tremendo esto. Si usted lee en Números, yo lo tengo ahí, usted búsquelo en su casa, escudriñe la palabra, aprenda a escudriñar la palabra. Si usted lee en Números, Dios le dijo que exterminaran. Bueno, Dios usó a Moisés, pero dice la palabra que los hombres mataron a los hombres, pero dejaron mujeres y dejaron animales. Esas cosas pequeñas que dejamos muchas veces en nuestras vidas, esas chiquitas que creemos que muchas veces nos hacen daño, esas chiquitas dijimos, esto no vale, no creo que sea pecado. Eso pequeño llega un día a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, y cuando ya es grande se convierte en un enemigo feroz y destructor para nosotros. Esto no es pecado, no le veo, eso chiquitito un día va a crecer. Dios ordenó a través de Moisés que mataran a Madián, a toda la raza, y preservaron vidas, y se convirtieron en enemigos de Israel en el desierto y luego ya estando en la tierra prometida. Cada vez que Israel fallaba o nosotros desobedecemos, hacemos que el enemigo se haga fuerte. Miren qué tremendo esto. Cada vez que usted y yo fallamos, el enemigo va a prevalecer. Y mire lo que dice el versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y en lugares fortificados. Qué tremendo acá. Mire que estoy en la introducción. Qué tremendo acá. Cuando Jesús dijo, yo me voy, ¿a qué dijo Jesús que iba a preparar qué? Moradas. Y él dijo también, a donde yo estaré, vosotros también. ¿Cuántos queremos estar con Jesús? Ok. Pero muchas veces creemos que lugares especiales solo los vamos a tener allá en el cielo. Si usted y yo somos obedientes, hermanos, a la palabra de Dios, Dios nos va a seleccionar lugares especiales aquí en la tierra. Ahora, mire. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos sentimos dichosos de ser hijos de Dios? Y le digo algo, usted y yo no somos cualquier cosa. Donde usted se para, donde yo me paro, no se para cualquiera. Créalo. Pero mira aquí lo que dice. Por causa. ¿Cuál fue la causa? La desobediencia. Cuando esto pasa, mire que Israel dice que cambió. No es su forma de vivir. Sus antepasados desobedecieron. Hermano, le voy a decir algo. Estas calores que tenemos aquí hoy mismo, sí que hay un fenómeno ahí, pero muchas veces es por la tala sin misericordia de árboles de nuestros antepasados. Y si nosotros seguimos así, yo no sé si usted sabía, a mí me gusta la historia. En América hay una isla que es la única isla que se divide en dos. Y es algo sorprendente que esa isla tiene dos idiomas, el español y el francés. La misma isla se divide en dos, un idioma francés, un idioma español, y culturas súper diferentes. En el Caribe está una isla que divide la parte occidental, que es Haití, y
y la parte del este que es dominicana. Es sorprendente que aquí es dominicana y de aquí es Haití. Aquí es dominicana, la tierra es verde, árboles, pradera. De aquí es Haití y la tierra es árida. Por muchos años Haití era un país que tenía un montón de árboles y empezaron. Cuando yo estaba en el colegio allá en los valles de Quemistán, yo no sé si ustedes han escuchado una maderera muy famosa en San Pedro Sula y allá, no sé si lo pararon, la famosa maderera Noriega. Esa maderera, el dueño talando los bosques del Merendón, talando. Y si sigue esto, hermano, dejamos un país sin pulmones. Ahora, Haití tenía eso y empezaron a quitar. Haití empezó a practicar la brujería y todas esas cosas producen maldición en una tierra. Ahora, vuelvo aquí al punto. Cuando esto pasa y nosotros le fallamos a Dios, cambiamos nuestra forma de vivir. Y dice la palabra que ellos cambiaron, hermano, por vivir en cuevas, cavernas y lugares fortificados. Hermano, ¿ha notado usted cuando una persona deja a Cristo y se tira el vicio del alcohol? Cambió de ser una persona aseada, con una apariencia agradable, por una persona mugrosa, y cambia de estar en una casa placentera con sus hijos, con su esposa, con su familia, por estar en una esquina tirada en una acera. ¿Ha visto usted? Y uno dice, pero ¿por qué? Le dieron lugar al diablo. El diablo, hermano, es tan chiquito que ocupa el mínimo agujero para meterse y hace estragos. Pasaba con Israel. Cuando alguien falla, cambia su forma de vivir. Hermano, cuando alguien vuelve atrás, cambia su forma de hablar. Si no era gruñón, ahora es gruñón y calificando a ogro. Cuando alguien falla, se va alejando de Dios. Entre más se aleja de Dios, más el diablo lo lleva. Y usted no se da cuenta. Cuando menos acuerda, empieza a pasar de un lugar especial a un lugar totalmente donde el diablo lo quiere. Le digo algo, todos que estamos aquí, el propósito de Dios era que usted estuviera acá. ¿Sí? Pero el propósito del diablo es que usted no esté aquí. Les voy a decir algo, tengamos cuidado, no sé si usted sabía, hermano, este mes de junio, por favor, estemos pendientes de la televisión. ¿Sabía usted que este mes de junio se celebra la fiesta de los homosexuales y las lesbianas? Hay un canal que es el 65, en una esquina, ahí está el símbolo de ellos. Y yo me sorprendo que a veces uno está viendo y de pronto salen anuncios, 2 hombres besándose. Y salen anuncios, mujeres besándose. Y usted, a mí dice, también no me hace, pero puede despertar el subconsciente a un bebé, a un niño. Israel falló. Me imagino Israel tenía sus cosechas cuando estaba en paz, pero fallaron y vino Madián y hacía estrago y cada vez que venía se escondían. Vivían en cuevas, en cavernas, en lugares fortificados. Creo que no había mucha comodidad, pero tenían que hacerlo por temor de perder su vida. El versículo 7. Cuando los hijos de Israel, aquí empezamos a ver la respuesta de Dios. Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Los que tenemos llamado de Dios, en el caso mío, en el caso de Gedeón, Dios lo llamó, y cuando Dios llama a alguien, Dios lo va a respaldar todo el tiempo.
Cuando hablamos de respaldo, que Dios le dice, voy a estar contigo, no significa que no va a pasar problemas, no significa que no va a pasar movimientos de escasez, no significa que no va a pasar momentos de enfermedad. Todo eso tenemos que pasarlo y ahí Dios se va a manifestar lo que Él es. El versículo 7, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, cambiemos la palabra Madián o madianita, a causa de un problema. Muchas veces Dios va a permitir un problema a tu vida y a mi vida. ¿Sabe para qué? Para que nos acerquemos a Dios, para que busquemos a Dios. No sé si dice amén. Dios responde el clamor. Cuando hay problemas en la vida, Dios lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a Él y le busquemos. Amén. Y viene acá, en el versículo 7, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas o del problema, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Primer punto, Dios responde el clamor y a la problemática que tenía Israel usando un profeta y salvando sus cosechas. Por favor, búscame 1 Samuel 28:6. Le voy a explicar algo en esta noche. La palabra de Dios dice que los israelitas clamaron por causa de los madianitas. Entonces Dios envía un profeta. En el Antiguo Testamento, aprenda esto, en el Antiguo Testamento, Dios respondía a su pueblo por medio de sueños, el Urim y el Tumim, y por profetas. El ministerio profético es uno de los ministerios más antiguos. Y todo profeta, mire, y todo profeta en aquel entonces y en el actual tendría que identificarse así. ¿Cuál era la carta de presentación de un profeta? Lo vemos acá. Aquí no aparece el nombre del profeta. Aquí Dios mandó un profeta. Y el profeta se identifica: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. En el Antiguo Testamento, Dios respondía. Poneme la cita, por favor. En 1 Samuel 28:6 dice: y consultó Saúl. ¿Han leído la historia que cuando Saúl se sentía en depresión, visitó en ese capítulo a una adivina en Endor? ¿Ha visto? ¿Ha leído? El hombre estaba desesperado, David estaba desesperado, porque Samuel, dice la palabra, ya había muerto. Y Samuel fue uno de los últimos profetas verdaderos. ¿Y qué pasa? Si Samuel había muerto, pero Samuel ya Dios le había dado palabra, porque Samuel era juez, era profeta y era sacerdote. 3 ministerios tenía Samuel. Y Samuel había dado una palabra y le había dicho que Dios se había olvidado, que Dios le había quitado el reino y que nadie de su familia iba a heredar su reino, y que ya Dios se lo había dado a otra familia. En este caso fue a David, perdón. Entonces este hombre desesperado consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. En 3 formas. Ahora, Dios a usted y a mí, Dios nos responde con la palabra. Cuando usted viene a un culto, Dios le va a responder y le va a dar una palabra acá. Ahora, voy a explicar. Sueños. Dios habla a través de sueños hoy en día. Pero muchas veces no todos los sueños son de Dios. Poneme la foto que te mandé. Y voy a buscarle ese cuadrito que está ahí en el pectoral.
Los sacerdotes tenían un traje especial. Y todo esto, hermano, tenía un significado. Ahí está la mitra, la diadema santa, las piedras de onice, el pectoral con el urín y el tumín. Mire, todo esto tenía un simbolismo y un lugar. El cinturón del efod, el manto, las granadas o las campanas. Saben, ¿verdad? Que había unas campanas que cuando el sacerdote entraba y sonaba es que estaba vivo, y dejaba de sonar es que estaba muerto. Y la túnica bordada. Ahora, una de las formas que Dios hablaba, respondía, porque aquí estamos en el Antiguo Testamento. Mire, Jueces es el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo clama, Dios responde. Y Dios podía responder el clamor de alguien por sueños, por el Urín y el Tumín y por profeta. Aquí, en el capítulo 6 de Gedeón, hablando de Gedeón, responde por profeta. ¿Qué pasaba con el Urín y el Tumín? Por favor, ponenme ahí la cita, Éxodo 28:30. Dios respondía. Mire qué tremendo, mire qué lindo. En el Viejo Testamento Dios respondía. Alguien clamaba, estaba desesperado, iban del sacerdote, el sacerdote respondía o podíamos utilizar la palabra el oráculo de Dios. El oráculo era la respuesta de Dios. Ahora, y Dios respondía por sueño, por el Urín y el Tumín y por profeta. Aquí vuelvo y repito, fue por profeta. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urín y el Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Esto no se explica, no se sabe, es un enigma todavía, cómo se utilizaban. Eran 12 piedritas, eran 12 piedritas de colores. No se sabe exactamente, pero era una de las formas que Dios, David utilizó el Urín y el Tumín. Y no se sabe exactamente cómo Dios respondía o cómo se usaban, pero Dios daba respuesta a través de esto. Ahora, pasemos. Ese inciso A, vemos que Dios responde a la problemática de Israel enviando a un profeta. Hoy en día, los ministerios más populares hoy en día son el ministerio apostólico y el profético. Nosotros creemos en los ministerios, creemos Dios usa hombres. Lo que no creemos es en títulos, que hoy en día cualquiera se hace llamar profeta sin tener el mínimo conocimiento de Dios. Es más, si alguno habla, dice la palabra, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguien viene y le presenta una profecía y no trae base bíblica, póngale mucho cuidado. Un profeta tiene que verse si tiene una cobertura de un pastor o de una iglesia. Ahora, Dios responde y envía a un profeta en el versículo 8. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. El profeta llegó a reprenderles. Ahora, del versículo 3 al 6 vamos a leer. Pues sucedía, mire qué tremendo aquí en esta era de Gedeón. Estamos viendo el llamado. Dios va a llamar a gente de acuerdo a las necesidades. Versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, ay qué triste, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y ¿qué pasaba? Los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra. Qué duro. Hasta llegar a Gaza. Y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos.
porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, mire qué triste, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Dios. Voy a leerles este inciso. Cuando el enemigo toma o le damos todo el control de nuestras vidas, en estos tiempos, ¿por qué estamos dejando a Dios? En estos últimos tiempos que las cosas vienen de mal en peor. Cuando el enemigo toma, recuerden que la Biblia presenta al diablo como un ladrón. ¿Se recuerdan? El ladrón no le pide permiso, él toma, él agarra lo que no es de él. Cuando el enemigo toma o le damos todo el control de nuestras vidas, esto sucede cuando pecamos y nos apartamos. Él va a tomar, mire qué triste, Él va a tomar nuestras cosechas, nuestra vida y toda nuestra familia. Cuando usted y yo aflojamos, hermano, el enemigo toma el control. Y le voy a decir algo, nosotros los que somos padres, jamás vamos a querer que nuestros hijos se aparten. Sucedía esto. Israel fallaba. El diablo entra, tomaba sus frutos. ¿Cuánto tarda una cosecha de maíz? ¿Cuánto tarda? ¿Cuántos meses? 3 meses. Hasta 4. Pongámosle 3 meses. Usted siembra ahora en junio, ¿cuándo espera cosecha? ¿Julio? ¿Agosto? En septiembre, mire, en septiembre me imagino que usted ya empieza a flotarse la mano. Ya viene la cosecha. Pero resulta que cuando usted llega a la cosecha, otro se adelantó y le robó. Mire, esto era triste. Ellos sembraban. El diablo nos quiere robar, hermano, lo que Dios nos ha dado. Primeramente, el diablo lo que le quita, hermano, a la persona es el gozo. Aquí hubieron personas que tuvieron excusas para decir yo no vuelvo a la iglesia, y la excusa era válida. Pero yo le voy a decir, alguien me enseñó esto y me lo metí en la cabeza, y métaselo usted en la cabeza. Pero métaselo bien en su cabeza y en su corazón. Alguien me enseñó esto y lo vivo y lo creo. Que aunque, dice esa persona, aunque vos tengas razón, Cristo jamás te la va a dar. Muchos con su razonamiento dijeron, mejor me alejo de monte Sinaí y no vuelvo. Pero jamás Cristo le da la razón a eso. Y lo que primero el diablo empieza a robarles es el gozo, el deseo de buscar a Dios, de acercarse a Dios. Cuando el diablo le quita el deseo, la voluntad de venir a Dios, el enemigo empieza a robar lo demás, la cosecha. El dinero ya no rinde, el pago ya no rinde, hay más enfermedad, hay más maldición, todo se destruye. Pero cuando uno está en Cristo y pasa esto, hermano, yo lo puedo decir, es una prueba. Cuando usted es fiel a Dios en sus cosas, en sus responsabilidades,
Y pasa esto. Dios lo está probando. Pero aquí no era prueba. Aquí era una maldición. Una maldición de sus ancestros. Ajá. Y mire qué tremendo. Acampaban. Ellos destruían la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel. Todo se lo llevaban. Todo, hermano. Qué triste, hermano. Cuando toma el control, hermano, de nuestra vida, el diablo nos... Mire que hay gente que le da pesar dar para la obra, pero cuando está en el mundo no le da pesar para comprar una cerveza, para comprar un cigarrillo y muchas cosas. Hace poco vino un cantante que no sé si es música lo que canta o relajo, pero la entrada más barata era 3,000 lempiras. Ya saben a quién me refiero. Aquel que dice... Yo no sé si es música o relajo o bulla, no sé. Pero pagaba 3,000 lempiras. Se pagó 3,000 lempiras. Usted dice, pero lo tengo. Sí, lo tiene. Pero la Biblia nos enseña que no gastemos el dinero ¿en qué? Que no gastemos el dinero en lo que no es qué. Ahora, hermano, el enemigo nos quiere robar. Y pasaba acá, hermano. Ahora, mire, de esta manera el versículo 6. De esta manera empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Por causa de Madián, Madián llegaba, destruía las cosechas. Y qué impotente se sentía Israel, hermano, que ellos huían. Yo le digo en esta noche, hermano, su hija le pertenece a Cristo. Usted está haciendo lo correcto de venir aquí. Y verá que ningún espíritu, nada le va a empezar a quitar el sueño, ni a usted ni a sus hijos. Usted está haciendo lo que Israel hizo, buscar a Dios. Hay cosas que no se van a hacer humanamente, solamente con la divinidad y con la bondad de Dios. Ellos clamaron, y Dios responde. Y viene Dios en el versículo 6, dice: empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Dios envió al profeta. Recuerde que el profeta hizo un trabajo de convencer al pueblo para arrepentimiento. Pero aquí viene Dios y envía un ángel para llamar y enviar al libertador. Estamos en la primera parte del llamado de Gedeón. Mire qué lindo eran los llamados de Dios, como siempre han sido bonitos. Vuelvo y he hecho esta pregunta: ¿a cuánto les gustaría que se les presentara un ángel? ¿Ah? No el hermano Ángel. No el hermano Ángel. Ni tampoco el ángel de la guarda, ¿va? ¿Ah? Pero mire, qué bonito. Del versículo 11 dice: como ya el profeta hizo su trabajo, no los convenció. ¿Sabía usted que en la gran tribulación lo último que Dios va a mandar a la tierra a evangelizar a gente, qué cree? ¿Qué? ¿Quién sabe qué es? ¿Ah? Lo último, porque recuerde que están los testigos. Manda 144,000 y los destruye. Y lo último, ¿sabe qué va? Dice la palabra que van a mandar ángeles. Ahora acá mire, ve. El versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de Madián. Qué situación más terrible. Mire, hermano, aquí Dios manda un ángel
Es más, era el mismo Dios. Las apariciones de ángeles era algo muy común en el Viejo Testamento. Fíjense que solo en el libro de Jueces tenemos 3 ejemplos. Uno de ellos es en capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Al principio del libro de Jueces usted va a ver que un ángel aparece ahí. Tenemos aquí en el capítulo 6, versículo 11 al 24. Tenemos también otra aparición en Jueces 13, del capítulo 3 al versículo 21. Fue cuando Dios llama al otro juez llamado el peludo. ¿Cómo se llamaba? El peludo. ¿Ah? A Sansón. Ahí él aparece. Recuerda, y la Biblia menciona ya en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento a 2 ángeles, porque ángeles hay bastantes, pero la Biblia solo menciona 2. Uno, el ángel número 1, el ángel Gabriel, y el otro Miguel. Yo creo que ahí sacan aquello, ay Miguel, ay Miguel. Ahora las redes sociales, ¿verdad? Pero era muy normal. Ahora, este ángel trata directamente con el líder, ya no con el pueblo. Y va a escoger a Gedeón y lo busca para platicar con él, y se sienta en una encina que está en Ofra. Dice que en Canaán algunas encinas se consideraban sitios sagrados. Y usted puede leer allá en Génesis capítulo 13, versículo 18. Menciona ahí a Abraham. Pero no me voy a enfocar tanto en eso. Quiero avanzar acá. Aquí hay algo muy bonito. Aquí estamos ya en el llamado de Gedeón. Gedeón, un hombre guerrero. Y me encanta aquí. Dice la palabra que Gedeón estaba en el lagar, ¿cómo? ¿Sacudiendo qué? Algo muy importante, se lo voy a decir con todo mi corazón, hermano. Algo muy importante, hermano, en la vida del cristiano. Tómelo, este consejo. Es estar ocupado. Dios siempre va a llamar a los ocupados, ¿ves? Los 2 llamados que Dios me ha hecho a mí, me ha tocado dejar un trabajo por servir la obra. Y Dios no es que sea malo. Dios siempre va a buscar a alguien trabajador. Porque aunque algunos tengan el concepto equivocado que ser pastor es un mantenido, yo puedo decir abiertamente que no soy un mantenido. Que trabajo y me gano. Lo que ustedes hicieron el domingo, para mí, se lo hicieron primeramente a Dios. Y me siento honrado que lo que yo recibí es porque me lo he ganado con sudor de mi frente y con sacrificio espiritual. Y me sentí honrado de parte de Dios y honrado de parte de ustedes. Porque es feo darle a alguien sabiendo que no se lo merece. Y yo no soy así. A mí me gusta ganarme las cosas. Ahora, viene Dios y llama a Gedeón. Pero Gedeón, dice el versículo 11, estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Si usted siente un llamado de Dios en algo que Dios le va a poner, ocúpese en algo que Dios lo va a buscar. Ahorita me llamaron, el sábado, me llamó el domingo. Una persona desesperado. Pastor, hágame un favorazo. Pero desesperado, ¿qué pasó? Le digo, mire que el batero le pasó algo. Présteme un batero de los suyos. Y yo miré los 3 bateros. Ariel, Fernando, Franklin. Y le digo, hermano, hay un problema. Hay una fiesta especial ahora. Es la fiesta de la familia pastoral. Y quiero que todos mis hijos espirituales estén ahí. Pero ¿qué hubiera pasado de uno de esos 3? Fuera batero, pero no hubiese estado ocupado acá, sirviendo en la obra. ¿Usted cree que yo lo hubiera mandado? ¿Usted cree que yo lo hubiera mandado? Si alguien me busca a alguien como predicador
y esa persona no apoya ni los grupos de crecimiento y no hace nada, no hace nada, ¿usted cree que yo lo voy a mandar? Le estaría haciendo un daño. ¿Me doy a explicar? Dios siempre llama a alguien que esté ocupado en algo. Si a usted le gusta el evangelismo, usted va a apoyar la obra de Dios. Si a usted le gusta esto, puede que le salga una oportunidad. Dios llama a los ocupados. Gedeón estaba en sus quehaceres, él era agricultor. Cuando Dios llama a alguien, muchas veces Dios lo va a llamar y le va a tocar dejar algo por el servicio de la obra. Sé que hay un concepto equivocado del pastorado. Y rápidamente, ya el tiempo me ha avanzado. Quiero terminar con eso, el del llamado. Punto 3. Y aquí no sé si me va a decir amén usted. Dios nunca se equivoca en los llamados. Le voy a decir algo. Yo considero que yo jamás me he equivocado en haberlo puesto usted un cargo. Pero pastor, si usted lo puso y le dejó abandonado, aún abandonado y yéndose, yo sigo creyendo que usted tiene capacidad. Porque Dios nunca se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros cuando no empeñamos y no damos un sacrificio extra. Mire, Dios nunca se equivoca en los llamados. Él siempre nos ve a nosotros con capacidad y virtudes. Mire lo que dice el versículo 12. Aquí el ángel habla. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón. ¿Qué dice? Dos cosas. Mire qué bonito. Varón y valiente. Alguien me dijo hace poco: es que mire, él se esfuerza para ir a la iglesia, por eso le está costando. Esa palabra está mal dicha ahí. Esforzarse es dar la mía extra. Ay, no quiero, me siento cansado, pero me voy a esforzar. La cadena de oración que tenemos muchas veces nos da sueño, pero tengo que esforzarme. ¿Me explico? Pero no confunda, no, pero que él se está esforzando por ir. No, él va a la fuerza. A la fuerza. Como el buey, pullándolo. Como el buey, con una vara y un... ¿Entiende? El esforzarse es dar la mía extra. Ahora, mire lo que el ángel viene y platica y le dice: varón valiente, varón esforzado y valiente. Pero ¿qué hacía Gedeón? Estaba así, mire, Gedeón estaba... Allá vienen los madianitas. ¿A dónde se iba a meter? ¿A dónde se iba a meter? Se lo digo, a las cuevas. Dios va a buscar hombres de Monte Sinaí, mujeres de Monte Sinaí, con capacidades de valentía y que se esfuercen. Dios quiere que salgas de la cueva. Dios quiere que salgas de las cuevas. ¡Ja! Pero Dios trata. Y Dios, el ángel le habla y no le dice: fíjese que yo no veo que el ángel le... Ajá, Gedeón, miedoso. Miedoso, Aragán. No. Dios siempre le ve a nosotros, nos ve a nosotros la capacidad. ¿Saben que yo lo externo no lo califico? No es que sea liberal, ni libertinaje, pero yo trato siempre de ver a la persona lo bueno. Alguien puso ahí un día en Facebook: juzga a los demás y puso: y Dios lo va a juzgar a él por criticón. Siempre tenemos que nos juzgan. El ángel platica, porque Dios siempre ve la capacidad. Dios ve tu capacidad, Dios ve mi capacidad. Monte Sinaí, iglesia esforzada y valiente, salgamos de la cueva. Salgamos de la cueva. ¿Cuál es la cueva? La cueva puede ser un pecado en el que estás viviendo. La cueva puede ser un pecado que te ha estado, un problema. Dios quiere sacarte porque Dios te nutrió de capacidades y virtudes.
Nosotros no miramos las virtudes, miramos nomás el error. Y mire la plática. Y le dice, varón esforzado y valiente. Y mire lo que responde Gedeón. Lo responde con un reclamo en el versículo 15. Entonces él respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Minimizándose. En aquellos años donde yo me crié en el Evangelio, en los 90, había una costumbre que pasaba alguien a cantar y pasaba así. Dios les bendiga, hermano. No sé cantar, no puedo cantar, pero para la gloria de Dios como me salga. Desde ahí usted ministra que no tiene capacidad. Aunque usted no tenga capacidad, no lo diga. Esfuércese por tener capacidad. Lea, aprenda de otro y se va a capacitar por amor a la obra. A mí me cuesta decir no y me cuesta aceptar a alguien que diga que no puede. Me cuesta. En la vida hay muchas cosas que las vamos a aprender en el camino. Y él dice, mire, mi familia es pobre. Viene el culto de siembra de aquí a 2 semanas. Yo soy pobre, pastor, no puedo dar nada. Sí puede dar algo. Amén. Una semilla. 2 semanas estamos para el culto de siembra. Puede dar algo. La Biblia dice, diga el pobre, diga el débil. Pero nosotros decimos más, estoy arruinado, estoy en pobreza, estoy acá, estoy enfermo. Y mire, hermano, decimos estoy enfermo y nunca decimos Dios es mi sanador, Dios es mi ayudador. Y lo último, Gedeón, no muy convencido de que Dios está hablando con él pide señales. Y las vemos del versículo 17 al 23. Y ahí va a ver usted la cantidad de señales. Por tiempo no las voy a hablar porque quería enfocarme en el llamado. Dios llama a hombres con capacidades. Si tú estás en un ministerio sirviendo en la iglesia Monte Sinaí, es porque Dios te capacitó antes de entrar ahí. Ya encontraste tu talento, empieza a pulir tu talento. Cuando Dios nos habla a nosotros con palabras como las que le dio a Gedeón, trae una paz interior que solamente Cristo lo puede dar. Y San Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Hay paz engañosa. Póngase de pie, por favor.